Sabemos que realmente las personas que duermen menos de 4 horas tienen una predisposición mayor del 70% para tener sobrepeso y obesidad. Deberíamos dormir entre 7 9 horas. Para tener una microbiota sana, ¿qué alimentos debemos tomar? Hay señales en tu cuerpo, desde el estómago, el digestivo, que te dicen come, y otras desde el adipocito que te dicen frena y ya no comas más. Ese es el hambre. Luego tenemos el hambre emocional, que es el que hemos hablado de estoy estresado y entonces libero más hormona del hambre. O estoy aburrido y voy a buscar esa dopamina. El hambre ambiental, que es la que tienes tú ahora viendo el chocolate, sí. Porque si culo veo, culo quiero. Claro. Y ese es el hambre de la dopamina que quiero más. El hambre Dragon Khan, que es el de si yo me como el chocolate, entonces en mi cuerpo voy a tener un pico de insulina que se levanta y luego va a caer. Marian García, conocida como Boticaria García, es doctora en farmacia y graduada en nutrición humana y dietética. Esta farmacéutica, nutricionista y divulgadora científica empezó a ejercer en una farmacia rural en Cuenca y gracias a Internet y las redes sociales dio el paso a los platós de televisión para hablar de nutrición y salud. ¿Qué tienes que comer más? Pues come más legumbres, come más pescado azul, sí, come más fermentados, come más frutos secos y semillas, que las tenemos olvidadísimas y además son saciantes y tienen omega 3 de origen vegetal, y come más, o mejor dicho, añade más especias y hierbas aromáticas. Digo hipertensión, estarás pensando en el manguito que te ponen, o el corazón, o diabetes, el azúcar, la insulina. Pero si digo obesidad, automáticamente piensas en una persona de gran tamaño. Y hay un estigma vinculado a esto porque hay una enfermedad detrás, pero lo vinculamos a un canon corporal que no encaja, ¿no? En lo que es normativo, en lo que es socialmente aceptado. Y se está trabajando, de hecho, en intentar cambiarle el nombre a la palabra obesidad, que sería muy conveniente, porque si yo te hablo de alteración metabólica, claro, o disfunción del adipocito, no sabes a qué te suena, pero no te suena a un estigma. Tras 12 años dedicada a la divulgación, más de 500.000 de personas siguen sus consejos a través de las redes sociales. Compagina esta actividad con sus colaboraciones en radio, prensa y televisión. Ha sido reconocida, entre otros, con el Premio Estrategia NAOS del Ministerio de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Su último libro es Tu cerebro tiene hambre, en el que propone cambios en nuestro estilo de vida. Entonces, no todo es hacer dieta, es lo que yo llamo en el libro intervención nutricional, ¿no? O sea, vamos a intervenir tu dieta y vamos a hacer unos cambios para que tú estés cómodo con eso, aunque te apetece mucho más comerte una pizza y un chocolate todas las noches, pero vamos a encontrar con que te sientes cómodo también para que te apetezca, porque si tu alimentación es un castigo, volverás a lo de antes. Pues hemos descubierto que el músculo realmente es capaz de generar unos compuestos que se llaman mioquinas y exerquinas, que yo englobo como superquinas, que son capaces de tener beneficios a nivel cardiovascular, a nivel de prevención de muchas enfermedades y específicamente en el cerebro. Y que esas superquinas que se generan en el músculo con ejercicios de fuerza son capaces de generar más neuronas, es decir, neurogénesis, de generar también más plasticidad neuronal. O sea, que esto es fantástico. Imagínate. Es alucinante que mi madre, yo le llevo diciendo que haga ejercicio de fuerza desde que empecé hace año y medio. Sí. Y no me ha hecho ni caso. Es más, decía, es que eso no es para mí porque yo ya estoy mayor y si me caigo y no sé, claro, todas las típicas excusas que nos ponemos. Bueno, pues se ha leído el libro y parece que verlo en negro sobre blanco, ahora todos los días me dice, me he comprado unas gomas, me he hecho mi ejercicio de fuerza, me voy al retiro a hacer no sé qué, me apuntaba a tal. O sea, tienes que leerlo en negro sobre blanco. Marian García, ¿cuál es el secreto de la vida? Marian García, Boticaria García, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Cuéntanos, ¿cuál es tu primer recuerdo? Pues mira, yo me crié en una rebotica y los primeros recuerdos que tengo son de la rebotica. Y quizá de los primeros, o el primero puede ser que yo no quería dejar el chupete y me acuerdo de coger chupetes a escondidas. O sea, mi madre me quitaba los chupetes, entonces yo bajaba a la farmacia porque vivíamos encima y sabía, claro, después de los chupetes, cogía un chupete y no tenían abre fáciles, o sea, abre complicados como ahora, era bastante más sencillo el mecanismo y me acuerdo de eso. No sé, igual tendría 2, 3 años para tener ya esa autonomía, pero seguía con chupete. O sea, tu vida ya desde el inicio y ligada también a una farmacia, ¿no? ¿O no? Yo aprendí a leer en la rebotica de la farmacia, de la A de aspirina a la Z del Ciloric. O sea, esa fue mi escuela. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo era la Marian de niña en el cole?
Pues mira, mi pueblo tenía 2.000 habitantes más o menos por aquel entonces y nosotros vivíamos pues encima de la farmacia, como muchas farmacias de pueblo, que al final es lo más sencillo, y para ir al cole pasaba por la farmacia y para volver al cole subía por la farmacia. Y fue una infancia bastante chula porque hacíamos mucho ejercicio en el cole. Había una especie de programa de deporte base en Castilla-La Mancha y entonces yo jugaba al ping-pong, jugaba al baloncesto, nos llevaban a competir. O sea, aunque vivíamos en un pueblo, todas las semanas teníamos que salir a competir. Y entonces viajábamos mucho y era muy divertido esto. ¿Y ese deporte te ha servido después o te lo has tenido que trabajar y mentalizar para la rutina de deporte? Son cosas diferentes, porque en el fondo a mí me gusta mucho el ping-pong, aunque suena a coña, pero me gusta mucho el ping-pong y eso, claro, he conseguido ampliarlo al bádminton para que la gente quiera jugar conmigo, porque el ping-pong les parece una tontería, aunque realmente no lo es, pero el bádminton es muy guay y juego mucho. Pero sí que es verdad que además del bádminton, pues hace falta los ejercicios de fuerza y eso sí que no los practicaba y ha sido a raíz de ahora, ¿no? De este último año y medio, donde he empezado a ver que, bueno, que realmente, primero entender por qué era importante, primero que la clave es que si no sabes por qué es importante, pues no te lo tomas en serio. Claro, y es un poco el efecto de tu libro. Yo creo que después de leer tu libro, Tu cerebro tiene hambre, todos vamos corriendo a buscar las zapatillas y ese deporte, ya sea ping-pong, badminton, bici, lo que sea que teníamos pendiente, lo hacemos. Para mí ha sido de autoayuda, de completamente autoayuda en el sistema muscular, podríamos decir, no en el cerebro. La realidad es que, mira, ayer, por ejemplo, yo me desperté en Barcelona y hice lo que llamamos en el libro el tris, que es una rutina que haces en un tris en 10-15 minutos en la habitación del hotel, en pijama, con unas gomas de estas cosas que puedes hacer, press de hombros y hacer fuerza. Y lo he tenido que poner en destacados en Instagram porque la gente me empezó a escribir, pero déjalo en destacados. Digo, pero a ver, si son 4 cutres ejercicios míos en pijama. Y dice, ya, pero mucha gente me decía, ya, pero es que eso es lo que yo voy a hacer. Claro. O sea, es que lo que has hecho tú, lo veo y digo, pues si puede esta, que encima parece que se cae, o sea, que ni siquiera motivas, ¿no? Porque dices, claro, no soy la típica chica del fitness perfecto de Instagram que la ves y dices, vale, yo quiero ser como tú, pero ni puedo estirar la pata hasta allá arriba, eso que tú haces hace 20 años que ya no tengo esa flexibilidad, entonces, bueno, parece más asequible. Claro, y tú estabas trabajando, empiezas a trabajar en la farmacia y ¿cómo recuerdas de esos años y en qué momento decides, oye, voy a divulgar y voy a ponerme en redes, en internet? Bueno, en ese momento abres un blog, ¿no? Sí, yo quería estudiar o periodismo o filología hispánica, que era lo que a mí me gustaba, pero mis padres me dijeron que si quería comer caliente, pues que mejor estudiar farmacia porque ellos había farmacia en casa y tal, y yo que era una niña muy, muy obediente y tal, dije, venga, va, pues yo lo que me digan mis padres hago. También es verdad que me gustaban las ciencias, ¿eh? O sea, a mí siempre me ha gustado la física, la química, la biología, me había gustado mucho. Fue una carrera que estudié, de hecho, lo estudié con tanto gusto que luego hice nutrición, estudié el doctorado en farmacia y óptica, o sea que carreras de ciencias, bien. Y me fui a la farmacia del pueblo, pero la que tenía mi padre me la quedé yo, que era una farmacia de un pueblo de 500 habitantes. O sea, ya el nivel era Había crecido. más ovejas que habitantes en el pueblo, ¿no? O sea, pasé de mi pueblo de 2.000 al de 500. Ah, Sí, al revés. sí, Hombre, sí. claro, mis padres me dijeron, tú te vas a curtir, pero en la de 500 habitantes, ¿no? Las grandes avenidas, no. Tú empiezas ahí en Villascusa de Haro. Y la verdad que esa fue mi escuela, ¿no? O sea, al final yo ahí estaba con la vieja Alvisillo, que es como el personaje de José Mota, que es de un pueblo de La Mancha, es exactamente igual. Y la vieja Alvisillo empezó a llegar con el móvil en la mano. Con el doctor Google. Con el doctor Google. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta de que realmente, bueno, pues en mi criterio como farmacéutica, como nutricionista, se cuestionaba. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no abro yo un blog? Y hablo yo, y hago la competencia a mi manera. Así me harán caso. Claro, digo, si me leen en Google, pues dirán... Y luego yo tenía otro sueño en la vida, que era salir en Saber Vivir, porque al principio la gente decía, he visto en Saber Vivir, el doctor de Saber Vivir, y decía, joder, doctor de Saber Vivir, yo quiero ser el doctor de Saber Vivir, Claro. para que me hagan caso. Entonces, primero abrí el blog y eso me llevó a Saber Vivir. Después, luego me di cuenta que se podían hacer más cosas en la tele aparte de Saber Vivir, pero esa fue también mi comienzo. Y al final abrí el blog empezó a crecer, porque fue un momento en el año 2013 donde no había muchos blogs de salud. Y entonces yo, por ejemplo, escribía, ¿qué es mejor, el paracetamol o el ibuprofeno? O ¿es buena la dieta detox? Y al final la gente lo buscaba, lo encontraba, eso empezó a crecer. Y bueno, pues me llamaron de la revista de Ana Rosa para ver si escribía el blog para ellos, ¿no? En temas de salud, empezaban a querer incorporar en las revistas nutricionistas o farmacéuticos.
Y luego en paralelo también me propusieron escribir un libro y al final una cosa llevó a la otra y poco a poco fui creciendo. No fue de la noche a la mañana, la gente piensa que estas cosas Sí. son... Pero no, yo abrí el blog en 2013 y yo estuve trabajando en la farmacia hasta diciembre de 2017. O sea, yo estuve compaginando unos 5 años ser boticaria de día, boticaria García de noche. Y las clientas cuando venían, ya notabas que sí, te hacían más caso cuando te habían visto por la tele diciendo eso y dices, bueno, ahora sí me la creo. La verdad es que en el mostrador la vida era otra. Porque, mira, un día que yo empecé en la aventura del saber, fue la primera colaboración en tele que yo tuve. Y entonces cuando volvía a la farmacia, claro, yo volvía, iba a primera hora a las 8, lo pedía a primera hora para luego poder trabajar en ese doble vida que llevaba. Y entonces volvía maquillada, ese día me ponía hasta tacones y tal. Y entonces hubo un día que una señora está en la farmacia, le estoy cortando sus cosas, y me mira, me miraba así, yo veía que me miraba para arriba, para abajo. Dice, la verdad, si tu hermana es a la que está aquí siempre por las mañanas, se arreglara un poquito como tú, lo que ganaría. Y entonces Pero, puse en Instagram, la que va a la tele no soy yo, es mi hermana la guapa. Y entonces empezamos a ser dos. Mi hermana la guapa, que era la que iba a los medios, y sí que es verdad que mucha gente, pues claro, no sabía, ¿no?, que tenía esa doble vida, pero claro, sí que esa erótica de la tele, o sea, esa pátina de notoriedad que te da, pues al final hay que aprovecharla para el bien. Al final acabé yo siendo la doctora de saber vivir, que decía si era mejor comer una cosa u otra, y eso tiene un impacto. claro, y ha cambiado bastante también en estos 10 años, muchísimo. ¿Cómo ha cambiado? Y no sé si notas, tú eres nutricionista, lo comentabas ahora, el intrusismo también, y hay que ir con mucho cuidado también con lo que vemos en Internet, en Doctor Google, justamente, y voces como la tuya pues son necesarias. De hecho, el intrusismo es tal que antes uno podía, yo que sé, en mi pueblo, podía ver, me lo invento, o sea, una peluquería con alguien que viene, que pone dietas. En mi pueblo no pasó, pero una cosa de estas, ¿no?, que ocurre, ¿no?, en un centro de estética, que empiezan a hacer cosas, pero la influencia es los clientes de ese sitio. Sin embargo, con las redes sociales la influencia es inmensa, entonces cualquiera que habla tiene esa influencia. Yo empecé escribiendo en un blog que escribía 3.500 palabras y la gente lo leía. La gente lo leía porque tenía los datos de las estadísticas y la gente lo leía. Luego escribía en Twitter, hilos de Twitter, y la gente los leía. Luego post en Instagram, hubo que hacer post en Instagram. Luego hubo que hacer stories ya más cortos. Y ahora hay que hacer vídeos de TikTok y Reels de 10 segundos, que son los que mejor me funcionan. Entonces, claro, ha cambiado mucho porque esto de que se decía antes del contenido es el rey, esto ya pasó a la historia. El formato es el rey, el entretenimiento es el rey, ¿no? Y entonces, por eso, a mí me pareció muy importante escribir el libro, porque yo me paso el día ahora dando consejos o dando información muy light, muy descafeinada, con todo el rigor de la ciencia, pero muy cortita para poder entender las cosas. Entonces, creo que es importante, ya que en las redes consumimos productos muy cortos, intentar que haya formatos pues como los podcasts, que la gente los escucha. Pues, por ejemplo, ahora nos está escuchando gente que está caminando, que está en el coche, que está corriendo, pero que sí que dedica más espacio, ¿no? Pues estar en esos espacios de formato más largo que de alguna manera siguen teniendo predicamento, porque si dependemos de las redes sociales para compartir información, los malos tienen las de ganar. Es importante pues, esta información pues, que sea más extensa, tan documentada como es en este libro. ¿A quién va dirigido cuando lo haces? ¿En quién piensas o para qué público pues, crees que le puede funcionar? Mira, ayer me preguntaron que si el libro podía servir para una niña de 14 años, bueno, pues estaba con problemas para gestionar su hambre, que tenía ansiedad. Yo, mis hijos, por ejemplo, que tienen 13 años, ¿no?, y niños de su entorno, lo pueden leer. Ahora, el target, o sea, una persona interesada por la salud, cada capítulo se inicia con explicación para un niño de 10 años, es decir, ¿un público joven lo puede leer? Sí, pero yo creo que quien le puede sacar chicha, pues es realmente esas personas que por su ritmo de vida tienen una vida estresada, complicada, no tienen tiempo para cocinar, no tienen tiempo para hacer ejercicio, ¿no?, que realmente sienten ese estrés, ese cortisol que les hace tomar malas decisiones. O sea, no vamos a poner edad, pero realmente todas esas personas que están ahí preocupadas. Mi madre, por ejemplo, es alucinante que mi madre, yo le llevo diciendo que haga ejercicio de fuerza desde que empecé hace año y medio, Sí. y no me ha hecho ni caso. Es más, decía,
es que eso no es para mí porque yo ya estoy mayor y si me caigo y no sé, claro, todas las típicas excusas que nos ponemos. Bueno, pues se ha leído el libro y parece que verlo en negro sobre blanco, ahora todos los días me dice, me he comprado unas gomas, me he hecho mi ejercicio de fuerza, me voy al retiro a hacer no sé qué, me apuntaba a tal. Digo, o sea, tienes que leerlo en negro sobre blanco para... entonces, bueno, Es yo, que lo he leído en un libro, ¿no? claro, lo he oído en un libro, Libro. pero yo sí que creo que ese target que hay ahí, o sea, esas, y especialmente mujeres entre 30, 55, hablamos también en el libro de la parte de pinceladas, ¿no? Pero sobre menopausia, sobre cómo tu cuerpo va cambiando. ¿Por qué? Porque es cuando nos preocupamos. Es que la gente de 20 años se preocupa mucho menos porque yo lo explico siempre que es como la goma de un bikini. La goma de un bikini, los bikinis envejecen mal, todos. O sea, el primer año vale, el segundo, el tercero, pero el quinto ya un bikini, la goma no va bien. Entonces, eso nos va a pasar a todos. Con 20 años, con 25, con 30, tú puedes un poco comer lo que quieras, no haces mucho ejercicio y tu cuerpo lo aguanta. Pero ay, cuando llegas a los 40, la goma del bikini ya... Claro, un poco esa idea de que la salud nos la regalan al inicio y después nos la tenemos que ganar, ¿no? A partir de una edad. Y la cuestión es que habría que ganarla desde el principio, ¿no? O sea, No porque llegar a... si tú tienes esos hábitos con 20 años, con... Y ahora, por suerte, se habla mucho más, pero hay como mucho desfase, ¿no? O sea, hay como un estrato social en el que con 20 años toda la gente joven en las universidades, bueno, incluso ya chavales con 14, 15 van al gimnasio, incluso los chicos que antes no se cuidaban, o sea, esto es súper importante porque los chicos antes pasaban, el que iba al gimnasio era para... quería estar cachas, ahora los chicos también quieren cuidarse y estar fit, todos. Pero luego hay otro estrato social en el que tú vas al parque y lo que ves son bollos de estos con el agujero en medio todo el rato. El humor es muy importante porque decimos un libro muy documentado. Quien conozca también a Boticaria García pues sabrá que siempre está el humor. Por ejemplo, yo me he reído mucho, que no es frecuente reírse con un libro de divulgación científica. La primera frase es: seamos sinceros, todo el mundo sabe que el brócoli es bueno y que las palmeras de chocolate son primas hermanas de Satanás. Que esto suena un poco a nombre de grupo de Total. punky, ¿no? Y nos da un poco la pista del tono, porque claro, lo sabemos, pero no lo hacemos. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto pues, perder peso, comer de forma saludable? Hay muchísimas razones, pero una de ellas es que realmente esas palmeras de chocolate, mira, yo me he traído lo tenía por aquí, un bombón que me han dejado en el hotel. Esto es un bombón. Sí. ¿Tú ves el bombón? Yo, claro, he hecho un esfuerzo para no comérmelo, ¿no? Esto es una tortura, verlo... Pero tú lo ves ahí, que lo tienes Sí, encima sí. de la cama, y dices, me lo quiero comer. En vez de un bombón, te dejan, no sé, una manzana y no te llama tanto. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando comes chocolate, en tu cerebro se va a segregar dopamina. Y la dopamina mueve el mundo, en las cosas buenas y en las cosas malas también. Y es un neurotransmisor digamos, del deseo, de la anticipación, del placer, que además, si te lo comes, había 2 bombones, de hecho. Si te comes uno, el otro cae. Yo porque estaba sola, si estamos 2 tenemos que compartir, pero si estás tú sola y hay 2 bombones, te comes uno y después cae el otro, ¿no? O sea, hay gente, todos hemos visto a alguien que coge una caja de bombones y empieza a comer uno, come otro, o el eslogan este de cuando haces pop ya no hay stop. Las patatas fritas. Pero también. lo de cuando haces pop ya no hay stop, eso es ciencia. O sea, eso es marketing, pero eso es ciencia, porque tu cerebro te dice come más, esas patatas fritas, que además también llevan, no tiene por qué ser dulce, pueden ser los alimentos muy salados, con glutamato, también nos generan esa sensación. Claro, saber pues nos puede ayudar. Por ejemplo, también hay varias citas también a Ramoncín. La canción esa de litros de alcohol corre por mis venas. Sí. Dices que en realidad, pues no comemos, también nos cuesta tanto perder peso por el cortisol, porque litros de cortisol corre por nuestras venas, ¿no? Es una de las primas hormonas, el cortisol, que claro, viene muy bien porque realmente nos pone la alerta, genera mecanismos en nuestro cuerpo, pero también está relacionada con el hambre y con la saciedad. Y con cómo gestionamos la glucosa, cómo gestionamos la grasa. Y esto es una faena, porque el cortisol, cuando estábamos en la selva y nos perseguían los leones, pues nos venía muy bien que esos mecanismos, ¿no? Nos ayudaban a correr más rápido, ¿no? Todos los mecanismos metabólicos que generaba. Pero ahora el cortisol lo que genera es en el estómago que se libere otra prima hormona, la grelina, que nos hace comer, la del hambre, la de que ahora llega a las 2 de la tarde y dices tengo hambre, y inhibe que se segregue la leptina, que es la hormona de la saciedad. Y eso es una faena, porque si con estrés quieres comer más y estás menos saciado,
pues es que sigues comiendo. Claro, esto es el efecto negativo del estrés. Y hay una frase popular que dices, normalmente decimos, estoy atacada o estoy atacado. Sí. Claro, es lo que dices tú antes, cuando nos atacaba un león, pues estamos atacados de verdad. Ahora no nos ataque este león, por lo tanto no. Pero tú lo dices. El cortisol lo Dices, tenemos, ¿no? Claro. Estoy atacada. Pues, realmente esa sensación atávica de que estás sufriendo un ataque, pero el ataque puede ser que has abierto el portátil y te has encontrado un mail con una noticia mala, con un compañero que no quiere hacer su trabajo, con tu jefe que te dice no sé qué, o con que han cancelado tu vuelo, o que estás en un atasco, cualquier cosa. Y eso te provoca ese ataque y genera unos mecanismos que metabólicamente pues no son deseables para la vida que llevamos ahora. Uh-huh. Hablas también al inicio del libro, y es importante también decirlo, del estigma, el estigma que hay con el sobrepeso, con la obesidad. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Cómo se puede luchar contra ese estigma? Bueno, también hay ciencia sobre eso, porque yo en el libro recojo un estudio que hay de la SEDO, de la Sociedad Española de la Obesidad, Es verdad. que se recogen más de 34.000 comentarios en redes sociales y es increíble el porcentaje elevado de porcentaje de comentarios de insultos hirientes en todas las conversaciones. Hay una conversación sobre peso y obesidad y acaba habiendo insultos. Y especialmente se ceba con las mujeres, ¿no? Entonces esto es complicado, porque realmente cuando uno piensa, por ejemplo, si te digo hipertensión o te digo diabetes, tú piensas en enfermedades. Y no culpabilizas a esa persona. Pero si te digo obesidad, tú ya estás pensando en un físico. Si te digo hipertensión, estarás pensando en el manguito que te ponen, o el corazón, o diabetes, el azúcar, la insulina. Pero si te digo obesidad, automáticamente piensas en una persona de gran tamaño. Y hay un estigma vinculado a esto porque hay una enfermedad detrás, pero lo vinculamos a un canon corporal que no encaja, ¿no? En lo que es normativo, en lo que es socialmente aceptado. Y se está trabajando, de hecho, en intentar cambiarle el nombre a la palabra obesidad, que sería muy conveniente, porque si yo te hablo de alteración metabólica, claro, o disfunción del hepatocito, o sea, del adipocito, no sabes a qué te suena, pero no te suena a un estigma. Sí, las palabras son importantes. La semana pasada hablábamos con María Gómez, con Mérigo Sico, y que nos decía esto, ¿no? Las palabras que pueden herir y pueden curar también. Por lo tanto, cambiar el lenguaje es importante. Y, por ejemplo, una de las frases que dices, el querer no siempre es poder. Uh-huh. Entramos dentro de esa culpabilización, es decir, personas obesas que lo intentan, quieren, pero hay otros factores relacionados, muchos factores relacionados con la obesidad. Claro, se habla mucho de la fuerza de voluntad, ¿no? Es que está gordo es porque quiere, porque no tiene fuerza de voluntad. Pero no sabemos muchas veces que el cerebro de esa persona no está funcionando como el tuyo. Y principalmente, mira, por ejemplo, hablamos antes del chocolate y la dopamina. Las personas que tienen obesidad tienen niveles más bajos de dopamina y menos receptores de dopamina. Algunas de ellas se ha visto en estudios. ¿Esto qué significa? Que si yo cuando me como el bombón me genera una sensación de placer, pero una persona con obesidad tiene menos sensación de placer, porque tiene menos receptores, tiene niveles más bajos, ¿qué va a hacer? Necesita más bombones. Necesita más, claro. Entonces, ahí ya tenemos un cambio. Ya no estamos hablando de algo fisiológico neutro, estamos hablando de que esas personas tienen su cerebro de alguna manera que está hackeado, ¿no? O que la señal de saciedad que se genera desde el adipocito, cuando el adipocito, que es la célula de la grasa, está asfixiada y no manda bien esa señal, también al cerebro no le llega bien. Entonces, ¿es porque quieres? Bueno, es que si su cerebro tiene hambre, esa persona tiene que comer. Si vive una persona en un entorno en el que su pareja, sus amigos le llevan, por decirlo de alguna manera, por el mal camino, si vive en un lugar en el que no puede hacer ejercicio de manera fácil porque tiene un trabajo muy sedentario y además vive en mitad de una ciudad y no tiene un espacio verde amable, o sea, los condicionantes, el entorno, también afecta. Y eso no solo depende de la persona, o sea, no podemos pretender que todos seamos David contra Goliat y luchemos contra todo. Por ejemplo, dormir poco, sabemos que no es bueno, pero puede llevar también al sobrepeso o la obesidad. Sabemos que realmente las personas que duermen menos de 4 horas tienen una predisposición mayor del 70% para tener sobrepeso y obesidad. Deberíamos dormir entre 7 y 9 horas. Entonces, ahí está. Claro, a la gente que duerme poco, por ejemplo, no se la culpabiliza. Se dice, ostras, pues tienes un problema, vamos a intentar solucionarlo, no, pero quiero decir, no hay esta idea de si quieres puedes dormir. No, claro. Tengo problemas, te tendré que buscar soluciones. Es decir, y dormir poco te puede llevar a eso, por ejemplo. Exacto, sí, porque realmente hay
problemas a la hora de cómo se gestiona la grasa, de cómo se gestiona la glucosa en las personas que duermen poco y además luego cosas muy evidentes como que las personas que duermen menos pasan más horas despiertas, tienen más facilidad para ir a la cocina en un momento dado de la noche y atacar la cocina. Y otra cosa que pasa, cuando tú duermes poco y tienes la pila baja, yo te digo, ponte a hacer sentadillas. Si has dormido 3 horas, es que no tienes energía para hacerlas. Claro. Y más que centrarse en la pérdida de peso, que nos dices que quizá no es tan importante perder peso como perder grasa y sufrir por ello y verlo así, un buen enfoque también es intentar mejorar nuestra salud, ¿no? Pensar no tanto en dietas, sino pues en alimentación saludable para ganar salud, ¿no? Claro, el tema es que hay un problema estético, ¿no? Que muchas personas sienten esa frustración porque es muy difícil para muchas personas aceptar su cuerpo cuando desde fuera están recibiendo todo el rato inputs de esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero la idea es ver, por ejemplo, la alimentación no como algo en lo que tú te sientas culpable por comer, ¿no? Sino, oye, pues si yo me quiero comer el bombón, me lo como, me voy a sentir bien porque el resto del tiempo la mayoría de mi alimentación va a ser saludable, pero voy a ver qué manera hay de comer saludable que a mí me apetezca. Porque nada en esta vida funciona por castigo. Claro. ¿Por qué no funcionan las dietas? ¿Por qué el 90% de las personas que hacen dieta recuperan el peso en 6 a 9 meses? Porque no es sostenible. Claro, no lo incorporan en su día a día, ¿no? No incorporan esa comida en el día a día, hacen dietas, quizá, y después hablaremos también de dietas con semáforo rojo, Sí. y hablas más de intentar introducir estos elementos y estos alimentos que vamos tomando de forma gradual y en nuestro día a día, ¿no? No decir, voy a hacer una dieta de 2 meses. Y ya Claro, está, ¿no? si tú haces una dieta agresiva en la que tienes una restricción calórica importante y efectivamente pierdes peso, pero lo haces de manera agresiva sin hablar del músculo, que el músculo es súper importante y le hacemos muy poco caso, ¿qué ocurre? Pues que si tú pierdes 10 kilos, pero de los cuales 5 son masa muscular, que el músculo es la fuerza y es lo que mantiene los sistemas y además el músculo gasta más energía en reposo. ¿Cuál es el problema? Que cuando de los 10 kilos perdemos 5 de músculo, tú dejas de hacer esa dieta agresiva porque es insostenible en el tiempo comer con esa restricción calórica tan grande, vuelves a recuperar, pero es que encima has perdido músculo y lo que recuperas es grasa. O sea, que el negocio no sale Bueno, bien. pero es el negocio que tenemos es el negocio de la insatisfacción corporal. Ya. Ese es el grandísimo negocio que tenemos, ¿no? Y entonces, Sí, el negocio nuestro, claro. El negocio personal no. no, claro, que el negocio que hacemos nosotros es ruinoso Claro. con las dietas, pero hay gente haciendo muchísimo negocio porque lo que la gente quiere son resultados rápidos y promesas infalibles, cuando la realidad y la ciencia nos dice que para perder grasa, que no perder peso, para perder grasa, que es lo que interesa, necesitamos tomárnoslo con calma. Comparas nuestro cuerpo con un coche y con un amigo a veces decíamos, me parece que no hay nadie al volante, ¿no? Y tú nos hablas aquí de, hay 2 copilotos y hay uno de ellos que es caprichoso, que es el que ahora mismo me está haciendo mirar ese bombón que hay Te lo dejo, te lo guardo. encima de la mesa. Cuando tenemos la conversación, a ver qué... ya a ver veremos. si sigue ahí o te has veremos. abalanzado en un momento dado. Pero hay un copiloto caprichoso, dices, que es el copiloto ese que de vez en cuando pues conduce y ve una gasolinera y quiere parar, come él y lo que hace es poner gasolina, va llenando el coche de gasolina, Aunque ya tiene el depósito lleno. y tiene el depósito lleno y esa gasolina no sabe dónde meterla, ¿no? En el asiento de atrás. ¿Qué es lo que nos hace este copiloto? Eso es lo que se llama el sistema hedónico. El sistema homeostático es el que comentábamos que cuando llega la hora de comer se liberan las hormonas, la grelina, la leptina, cuando llevas un rato y todo funciona como un reloj. Pero hay un sistema que es el hedónico, que es el que yo comparo en el libro con el piloto caprichoso, que le dice al homeostático, tú quédate de aquí que me pongo yo, que yo lo que quiero es parar. Y es el sistema que te dice, llegas a casa y has tenido un buen día, ábrete una cerveza. Llegas a casa, has tenido un mal día, ábrete una cerveza. Los alimentos como refugio para todo, o la bebida, o el alcohol, para afrontar esa emoción negativa que tienes o esa falta de dopamina que tú la vas a buscar, ese cariñito, ese confort en alimentos o en bebidas, ¿no? Que sean edulcoradas y que te gusten. Eso es un problema porque al final es como David contra Goliat, ¿no? O sea, el piloto no puede hacer nada frente al piloto El caprichoso, el caprichoso. Entonces ahí tenemos la fuerza de voluntad que dice, me pongo
pues igual un ratito lo apartas, pero no. ¿Y qué es lo que va ocurriendo? Pues que mientras tú vas metiendo más combustible del que necesitas, lo comparo en el libro con ese coche en el que, bueno, pues como ya tengo el depósito lleno, cojo la garrafa de aceite, la voy metiendo en el maletero, ya no me cabe en el maletero, la meto en el asiento de atrás y cuando ya no me cabe más, la meto en el capó y entonces estropea el motor. Claro. Bueno, Y eso es lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando tenemos grasa, tenemos los adipocitos, que yo los comparo siempre con los emojis, con estas, una especie de pelotitas, de sí. pelotitas. Este se ve simpático. Este es simpático, sí, es Adipocito. que son simpáticos en realidad. Lo que Claro, pasa es hacen que su función, los los adipocitos. tenemos tristes, los adipocitos son monos y son súper trabajadores, pero claro, nosotros los apretujamos, porque No. ponemos muchos apretujados y entonces, claro, ya se deforman, ya no son iguales, es lo que se llama la hipertrofia, ¿no? Claro. Entonces, cuando tenemos muchos así, por el cuerpo ya no nos caben, acaban viajando al corazón, a los órganos. Claro. Me ha interesado mucho en el libro y en relación a esto que decías del piloto, porque ahora es importante identificar qué es lo que nos pasa para saber actuar. Los tipos de hambre. Ujú. Hablas de 5 tipos de hambre. Cuéntanos cuáles son y cómo podemos hacer para identificarlas. Pues el hambre es el hambre fisiológica del que hablamos, la del sistema homeostático, la de la hora de comer, en la que una hormona se libera para darte hambre, y otras hormonas. Esto es muy simplificado porque hay muchos neurotransmisores y muchos mecanismos, pero básicamente hay Vale. señales en tu cuerpo, desde el estómago, el digestivo que te dicen come, y otras desde el adipocito que te dicen frena y ya no comas más. Ese es el hambre. Luego tenemos el hambre emocional, que es el que hemos hablado de estoy estresado y entonces libero más hormona del hambre. O estoy aburrido y voy a buscar esa dopamina. El hambre ambiental, que es la que tienes tú ahora viendo el chocolate, Sí. porque si culo veo, culo quiero. Claro. Y ese es el hambre de la dopamina que quiero más. El hambre Dragon Khan, que es el de si yo me como el chocolate, entonces en mi cuerpo voy a tener un pico de insulina que se levanta y luego va a caer. Y cuando cae, ahí en ese momento mi cuerpo dice, uy, si yo estaba aquí a topísimo y ahora estoy aquí abajo, tu cuerpo dice, dame más azúcar. Claro. Entonces me como otra cosica al rato y se levanta otra vez el pico de azúcar, pero luego al rato cae. ¿Y qué ocurre? Que entramos en lo que llamo el Dragon Khan, o sea, una montaña rusa que además hay doble looping a veces porque uno se vuelve loco, empieza a comer y la ciencia lo que nos dice es que al final puedes comer más de 300 calorías al día para satisfacer esa montaña rusa que al cabo del año se te acumula aquí en 9 kilazos. Claro. Sí. Y eso es un problema. De repente, ¿cómo esta persona que estaba así ahora pesa 20 kilos más? Bueno, pues hay el hambre Dragon Khan. Y luego el hambre hormonal, que es el hambre de, bueno, pues estos pobres adipocitos que están tan sonriendo, pues si los aplastamos unos a otros y se deforman, no envían bien la señal al cerebro del hambre y la saciedad. Si no envían bien esa señal, pues cuando tú estás... No estamos saciados. No, Claro. Nos dice que no tenemos que comer más para Es saciar. que tú fíjate, están estropeados porque cuando... No llega el wifi. No llega, lo que no le llega es la sangre. Claro. Los adipocitos son células que están irrigadas. Necesitan sangre para sus funciones. Porque los tenemos como no, el adipocito, un saco de grasa. No, está irrigado. Si los apretujamos y no les llega bien la sangre, entonces no están para mandar señales. Y ese es el hambre hormonal. Entonces, hambre hormonal, hambre ambiental, hambre emocional y el Dragon Khan 5. Y la gran sorpresa que las puedes tener las 5 a la vez. Claro, imagínate, y es importante lo que decíamos, en un momento que nos coge ese hambre, saber qué tipo de hambre es, porque hay que actuar de una forma u otra. Para simplificar un poco, si reducimos a lo que sería hambre real o esta hambre mental o caprichosa, ¿cómo podemos identificar cuál de estas dos hambres tenemos y qué podemos hacer? Claro, yo planteo un algoritmo, o sea, y te encuentras como un árbol de decisión en el libro y te dice, bueno, te haces unas preguntas, no pregúntale a tu hambre. ¿Hace cuánto tiempo que comiste? Porque ahora mismo digo, uy, pues yo hace que desayuné ya 5 horas. Entonces, y me ha rugido la tripa. Si te ruge la tripa, eso es de verdad. Eso es de verdad. Eso es de verdad. Si dices, no, pero si yo antes de venir aquí me he tomado un sándwich y ahora porque me quiero comer esto. Pues igual es que es porque es hambre ambiental, ¿no? Simplemente es porque me está apeteciendo. Como el postre ese que tú ya has terminado de comer, pero ves el postre de otro y dices, si ya has terminado de comer, ¿no? Yo no quería, no me lo pido, pero te voy a coger una cucharada. Claro. ¿Qué te pide el cuerpo? Tú después de comer, si alguien saca un plato de brócoli, ¿pincharías un poco de brócoli?
Entonces, si lo que te pides azucarado... A saber, dices, claro, si es por ejemplo una zanahoria, si tenemos hambre de ir, comemos una zanahoria, eso es hambre real. Si eso Eso es. nos apetece dulces, grasas, salado, seguramente sea otro tipo de hambre. Sí, pero cuando llega la hora de comer, tú en realidad dices, oye, yo ahora quiero comer, pues me como las lentejas, me como un tal, no empiezas por el postre, ¿no? O sea, empiezas por comida. Y luego hay una pregunta clave, que es una pregunta pues muy puñetera, con perdón, que es la de después, ¿no? Y la de, vale, tengo hambre, quiero comerme esto. ¿Cómo me voy a sentir después de habérmelo comido? Uh-huh. Si la respuesta es bien, yo nunca me he sentido culpable por comerme unos palitos de zanahoria con hummus. Unas lentejas, siempre me ha ido bien. De hecho, me he sentido como, qué guay, estoy comiendo bien. Pero por comer una palma de chocolate a veces he dicho, joder, Marian, ahí no. ¿por qué te has comido esto? Si además ni te sienta bien ahora, una bolsa de ganchitos. Si era, te estaban dando vueltas de por qué, porque te ha entrado, ¿no? Ese hambre emocional. Entonces, ahí más o menos... ¿Cómo te sentirás después? Es importante, ¿no? Claro, y el título del libro es Tu cerebro tiene hambre, y claro, y justamente nos da esa pista. O sea, no es tu cuerpo el que tenga hambre, sino es tu cerebro, ese conductor caprichoso al que lo tenemos que engañar. Y no hacerle caso, llegar ahí. ¿Y qué hacemos? O sea, si por ejemplo nos pilla... Si estamos en casa, es más fácil. Estamos en casa, nos da esta hambre emocional, ¿qué hacemos? Bueno, pues las estrategias para un poco lidiar con ese hambre, se plantean varias en el libro, pero principalmente lo que hay que buscar son fuentes de dopamina que sean saludables. Claro, está pidiendo dopamina, pues en lugar de comer, claro, ejercicio. Tú estás estresado, ¿no? Y dices, estoy estresado por ese mail que he leído y estoy aquí y me voy a ir a la máquina a comprarme un bollo, ¿no? O un refresco. Pues piensa, bueno, ¿cómo puedo yo sentir esa emoción placentera en otra fuente? ¿Dónde hay otras fuentes de dopamina? Bueno, pues la ciencia nos dice que hay otras fuentes de dopamina. Has hablado del ejercicio físico. Que claro, tú le dices a la gente, estás estresado a sentadillas y te dice, por aquí, ¿sabes? O sea, igual no. Pero igual, bueno, pues mira, sales, hace buen día, ¿no? Sal a la calle, date un paseo, camina un rato al sol, eso nos recarga también. Vete a hablar con un compañero, vete a hablar con alguien y le preguntas qué tal está. Las interacciones sociales, ¿no? Alguien que te caiga bien, no con el que te estaba amargando la vida. Mándale un mensaje a alguien que llevas tiempo sin hablar con él. Escucha música. Si puedes cantar, si estás en casa, tocar un instrumento. La relajación, la meditación, por supuesto. Y aprender. De repente dices... Mucha gente come porque está aburrida, porque está haciendo cosas que no le satisfacen. Pues acuérdate de, oye, pues mira, yo tenía un podcast pendiente de escuchar. Yo quería este artículo leerlo. Rescátalo, te entretiene. Es como un bebé que está llorando. Sí. Y lo llevas por otro lado. Lo llevamos a otro lado, a otra parte, la mente que nos juega estas malas pasadas en ocasiones. Sí. Claro, dices, esto en casa. Nos pasa en el trabajo, a veces igual cuesta más, pero también hablas de beber agua, también mascar chicle, ¿no? Y esto decías de charlar, ¿no? Distraer de alguna forma. El agua no hay problema, ¿no? Agua podemos beber si... Sí, hombre, a no ser que bebas a la hora, no sé cuál es el número de litros a la hora que puedes entrar en un problema renal, pero no es el caso, pero el agua, el café, una infusión, un agua con gas, con tu rodajita de limón, o sea, hay cositas que se pueden hacer. Claro, no es tomarte un vino, pero es más saludable. Cuando comemos algo dulce, lo que nos pasa es que nos cuentas opioides. Uh-huh. Es el efecto de una droga. Sí, realmente impactan en el cerebro y generan unos compuestos que se llaman endocannabinoides, que son similares a los a los de las drogas. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que todo ocurre en el cerebro por la misma zona. Y realmente aquí sí tenemos un pequeño problema. Y es que, bueno, no exactamente igual que las drogas, porque digamos que las drogas es como si metieras una potencia muy fuerte y con el dulce menos, pero sí que está relacionado con los mismos mecanismos. Y de hecho hay estudios donde se ha visto que personas que eran adictas a drogas recurren al chocolate como sustituto, sí. ¿no? O no dejan de tomar chocolate. Hablamos antes de obesidad, y existen ya fármacos que envían la señal de saciedad, bloquean el hambre. ¿Y qué opinión tienes? Porque sí que se está haciendo un uso inadecuado, porque está pensado para personas con obesidad y diabetes, ¿no? Sí, personas con obesidad o personas con sobrepeso y diabetes. Hay dos tipos de target, y luego valorar toda la clínica de cada uno y cómo esté. Ahí yo creo que lo importante es... También hay un estigma contra estos fármacos. Fíjate si el estigma de la obesidad es grande, que hay gente que
odia estos fármacos. Eso es el mal. ¿Por qué? Si son para tratar la obesidad. No, es que los gordos le quitan la medicina a los diabéticos. Perdona. Eso, ¿Cómo? no, ¿Así? eso se escucha. Yo que estoy en el, Sí, en el mundo. Madre ¿Por qué? mía. Porque son fármacos que están en desabastecimiento y entonces la gente habla así. No, la obesidad es una enfermedad que tiene que ser tratada igual que la diabetes. El problema es que la diabetes es una enfermedad cuyos fármacos están financiados y la obesidad no. Los fármacos para la obesidad no están financiados. Una persona que tiene obesidad y que tiene una disfunción metabólica, que tiene sus adipocitos así, que tiene su cerebro hackeado, que tiene hambre y que lleva intentando hacer dieta y ejercicio muchos años y no lo consigue, es una persona que con uno de estos fármacos se puede beneficiar de una reducción del 15% de su peso, que para empezar es como un booster, ¿sabes? Es como una alegría de no estaba perdiendo peso y de repente pierdo peso y puede ser un aliciente para acompañarlo de hábitos, de ejercicio. Y además verse mejor haciendo ejercicio, porque si te pones a hacer ejercicio y ni siquiera puedes... Pues Claro, y siempre con supervisión médica, como decías, y lo que no está indicado es tengo que perder 5 kilos y no tengo obesidad, para eso no. Claro, para eso no está indicado y ese es el problema. Claro, que hay muchas... desabastecimiento por eso. Y hay porque muchas eso es todo. clínicas de dudosa rigurosidad donde se receta el fármaco y esto ocurre. Pero esto no significa... Es como si pensamos que los ansiolíticos son malos porque hay gente que los usa mal. Claro que no. Claro que los usa mal, pues a por él, pero realmente es una herramienta y los que están en estudio ahora tienen en torno a un 25% de eficacia. O sea que yo creo que hay que valorarlos como estrategia y es una buena noticia, pero claro, por supuesto no va a analizar su uso y no usarlo quien no debe. ¿Veremos muchos avances en este campo, crees, en los próximos años? Sí, y de hecho yo he trabajado mucho con endocrinos, documentándome, yendo a congresos, hablando con ellos, leyendo muchísima información sobre lo que viene, y lo que viene son fármacos en los que se va a poder perder un 25% de peso, que es equivalente a una reducción bariátrica. Y lo que viene también son los fármacos vía oral, ya no por pinchazos, y lo que viene también son unos fármacos que combinan esas moléculas, porque como funcionan eso, las moléculas que se generan en el intestino se llaman incretinas, que en el libro las simbolizamos con este dibujito, que yo las quiero hacer simpáticas porque la gente les tiene manía, son esas hormonas de la saciedad. El fármaco lo que hace es como una ficha de puzzle que encaja en el cerebro en el lugar donde tienen que ir esas hormonas que no las tienes. Entonces te hace estar saciado todo el rato, ¿vale? Entonces, hay fármacos nuevos que combinan las hormonas de la saciedad que tú no tienes, como que te las metes por fuera, con anticuerpos monoclonales como el bimagrumab, que es un compuesto que lo que hace es que no pierdas músculo. Con lo cual es muy interesante esa combinación. O sea, vienen un montón de... Se vienen cositas, como dicen ahora los modernos, pero va a ser muy interesante lo que vamos a vivir. Cuando comemos, y a la espera pues, que termine de llegar esto, pero bueno, nunca abandonar, claro, la buena alimentación y... Recomienda sobre todo que hay que estar a lo que estamos, es decir, que si estamos comiendo, una buena forma es tener la atención plena en lo que se hace. ¿Cómo conseguimos esta atención plena comiendo? Por ejemplo, nada de pantallas, móviles y... Es lo que llaman atención plena orientada a la alimentación, que es la alimentación consciente o el mindful eating, que así de primeras te puede sonar a angelical y unicornio, y en realidad hay evidencia sobre las técnicas de mindful eating y consiste en que tú cuando empieces a comer, yo digo, bendice la mesa como hacía tu abuela. Y si quieres, se lo agradeces a la cajera del día, ¿sabes? O sea, los alimentos que tienes encima de la mesa, o al señor que ha plantado los tomates, o la señora que ha cogido las patatas. Pero, de alguna manera, agradecer los alimentos te hace ser consciente de que vas a empezar a comer. No es, llego, saco el móvil y mientras como, tú. Aquí no estamos procesando que estamos comiendo, con lo cual las señales de la saciedad no se liberan bien. Si no mastico, porque como un pavo... Comer despacio también. Claro, la masticación hace que se segregue saliva. En la saliva también hay compuestos que ayudan a la saciedad. Entonces hay una serie de técnicas y, bueno, en el libro se plantea un decálogo de cosas que se pueden hacer de distintos órdenes, que aunque muchas cosas las sepamos, la realidad es que no las ponemos en práctica. Y ya el hecho de leerlas, como te contaba de mi madre, o sea, si ya lo has leído negro sobre algo y dices, mira, pues esto, y cuando te está pasando dices, esto no lo estoy haciendo. Claro.
Sí, es una buena forma de recopilar. Por ejemplo, hay reglas para evitar este hambre hedónica, es decir, desconfiar del cerebro, vigilar estrés, no tener ultraprocesados en casa, desayunar sugar free, fármacos solo con supervisión médica, decíamos, esta alimentación consciente, y también no sentirse culpable. Hablabas de no sentirse culpable. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque realmente hay evidencia y se han hecho estudios de la gente que se siente culpable, que se siente fracasada, y eso no ayuda en absoluto a que mejoren sus hábitos. Es más, o sea, como que te vienes abajo. Esto es como cuando los humoristas sueltan un chiste y la gente no se ríe y el siguiente lo sueltan con menos gracia todavía. Pues esto es un poco igual. Si tú tienes problemas de autoestima, si tú estás hundido y encima te lo dicen y más, y tu motivación para mejorar desaparece por decir total. Si lo que haga no va a servir para nada, ¿no? Uh-huh. Vamos a la microbiota, también se habla mucho en el libro, nuestras tripas, nuestro intestino, que dices que es un lugar súper poblado y lo comparas con Fraggle Rock, sí. Que hay mucha gente que sabrá qué es. Tenemos una edad, sabemos lo que es. Sabemos lo que es, o un concierto multitudinario. Es decir, eso está absolutamente lleno y la microbiota también puede ser responsable de la obesidad, ¿no? Hay millones y millones de bacterias en la microbiota y afectan a un montón de mecanismos. A uno de ellos es cómo se absorbe la energía de los nutrientes. En función de cómo tengamos esos Fraggle Rock por el cuerpo, vamos a imaginar que tenemos como unos buenos y unos malos, ¿no? Si tenemos unos que son malos, claro, los malos es paradójico, pero son capaces de extraer más energía de la fibra. Uh-huh. Entonces, tú imagínate que tú vives en un desierto y tienes poca comida que echarte a la boca y tú tienes bacterias de las que son capaces de extraer energía de la fibra. Pues fenomenal. Pero si vives aquí, en el año 2024, donde sales a la calle y tienes comida por todas partes y encima comida palatable y barata, porque en el supermercado podemos encontrar bollos muy baratos, ultraprocesados muy baratos, extraer más energía de los alimentos es una verdadera faena. Claro. Entonces, dependiendo de cómo tengamos la microbiota, vamos a extraer más o menos energía. Dependiendo de cómo tengamos la microbiota, vamos a segregar más un compuesto, unos ácidos grasos de cadena corta, el butirato, que eso afecta a nuestra saciedad. Afecta a muchísimos sistemas la microbiota y afecta también a la segregación de neurotransmisores como la serotonina, que también nos da esa sensación de bienestar. Si no tenemos bien la microbiota, no tenemos ese intestino-cerebro, no tenemos esos neurotransmisores que necesitamos. Si no los tenemos bien, estamos más angustiados, más estresados, peor. ¿Qué hacemos? Hambre emocional. O sea, el círculo vicioso en este caso. Y para tener una microbiota sana, ¿qué alimentos debemos tomar? Claro, si nos hemos quedado en el hambre emocional que nos pide el bombón, comemos azúcar. El azúcar le encanta a las bacterias malas, a las que extraen más energía, y no le va nada bien a las buenas. Entonces, cerramos el círculo. Otra vez, los alimentos que comemos cuando tenemos mala microbiota nos hace que tengamos peor la microbiota. ¿Cuáles son los buenos? Los fermentados, que hablamos poco de los fermentados en este país, lácteos fermentados, el kéfir, por ejemplo, el yogur, que tengan bacterias. Pasa que es complicado porque las bacterias tienen que llegar vivas al intestino, no todos valen, no todo es igual. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Que sean yogures de qué tipo? Pues mira, que sean yogures al final. Tenemos yogures normales que pueden tener bacterias que lleguen al intestino, pero especialmente los que tienen bifidobacterias, ¿no? O sea, los yogures con bifidobacterias pueden ser interesantes. Y principalmente lo que hay que fijarse, como es muy difícil saber qué yogures llegan las bacterias vivas o no, porque hay una legislación muy complicada que no te lo va a poner en el envase, ni te va a poner cuáles hacen beneficios o no, porque la legislación afortunadamente ya no permite que se puedan decir cosas súper guau de los alimentos en algunos campos. Pero lo fundamental es que sean yogures que no tengan azúcar, sin edulcorantes. Es decir, el yogur natural blanco, yo lo llamo el yogur 343. 3% de grasa, 4% de hidratos de carbono, de azúcar, que es el propio de la leche, la lactosa, y 3% proteínas. Tú miras un yogur o miras un kéfir, y si es 343 en la etiqueta, es un buen yogur. En eso te tienes que fijar. Y luego, además de los probióticos, que son las bacterias, los fermentados, los prebióticos, ¿qué van a comer esas bacterias? La fibra, principalmente frutas, verduras y alimentos con fibra, alimentos integrales.
No, hablas de aguacates, también legumbres, ¿no? Fibra. Claro, las legumbres tienen mucha fibra, también pues el pan integral, el arroz integral, que, oye, queremos irnos tú y yo a un italiano y nos vamos a pedir una lasaña, pues disfrútala. O sea, no es que la lasaña tiene que ser integral. No, cómete lo que quieras, pero en tu casa, que el que tú compres, que el que tú metas en el carro de la compra sea integral, porque ya vas a tener que ir a la lasaña otro día. Claro, es más, son estas normas para el día a día, sobre todo hacer el ejercicio, y hay que ir con cuidado con las dietas, lo hacíamos antes, porque hay muchas de estas que no son buenas, realmente no son buenas para nuestra salud. ¿A qué dietas habría que ponerle un semáforo rojo? Tenemos planteado un semáforo rojo que yo cuando planteé el capítulo digo, esto igual es un poco berenjenal porque le vamos a poner el rojo directamente y hay mucha gente que tú entras en Instagram y están con esas dietas a piñón. Pero y alguien que lo está haciendo se siente un poco, pero bueno, es bueno que sepa que no son buenas. Es bueno que lo sepa, hay que abrir los ojos. A mí lo que me preocupa es que el que la vende diga, voy a ir a por ti, que alguna vez he tenido algún lío. Pero bueno, hay que elegir los charcos donde te metes y ese charco yo lo he elegido porque me parece deplorable que haya mucha gente que se aproveche de la vulnerabilidad de las personas que realmente no tienen formación o que tienen esos problemas de autoestima y que se entregan en los brazos de cualquiera que les dice yo te prometo esto, ¿no? Porque prometer es muy fácil. Entonces, ¿qué dietas? Pues dietas como las dietas de los famosos, los que te dicen, no, la dieta de Brad Pitt, la dieta de cualquier famoso, pongo aquí su famoso favorito, da igual, son mentira. Yo tengo la suerte de que he conocido a muchos famosos y les he podido preguntar, oye, esa dieta que dicen que tú usas, y todos me han dicho siempre lo mismo, y dice, pero si es mentira, Marian, si yo no hago esa dieta, si yo ni sé cómo se hace esa dieta, pero un periodista lo puso, o lo puso no sé qué en Instagram, y eso se hizo viral. Y es que incluso en el caso de que lo hicieran, porque hay famosos que hacen dietas, el otro día Vivian Anderson dijo que ya hacía todas las que yo ponía en el semáforo rojo, que ella las había hecho todas. La depurativa, la de sustitutivos con batidos, barritas energéticas. Pero aunque hagan eso, y esto fue muy gracioso porque ella lo dijo abiertamente en una entrevista, no es lo único que hacen para estar así. Obviamente lo combinan con ejercicio físico, con otro estilo vital, que no es que he estado 2 semanas comiendo alcachofas. Dietas de la alcachofa, barra pomelo, barra piña, barra potito, barra sándwich, ponga aquí usted la dieta, el alimento monotemático favorito. Eso tampoco tiene ninguna evidencia, nos va a llevar un efecto rebote. Las dietas detox, las de te mando unos batidos a casa, tú tomas esos batidos. Fisiológicamente tu cuerpo se depura solo, o sea, no tienes que depurarlo, no necesitas eso. Y eso con respecto al rojo, al disco rojo. El disco naranja, el ámbar, pues tenemos las de moda. La dieta keto, el ayuno intermitente, que están muy bien como cuando tú cruzas en ámbar. Puedes cruzar, pero con cuidado. Es decir, ¿puedo hacer ayuno intermitente? Sí, pero con cuidado. ¿Qué cuidado? Saber qué es un ayuno intermitente. Saber cómo se hace, qué tipos de ayuno hay, si tú eres candidato realmente para ese ayuno, porque a lo mejor si es una persona con un trastorno de la conducta alimentaria no eres el más indicado. Eso tiene que valorarlo un profesional. ¿Tiene beneficios? Sí, a nivel, se ha visto en estudios que puedes vivir más, menos incidencia de cáncer, incluso que se asocia a reducción de peso, pero se asocia a reducción de peso porque si tú comes en menos horas, al final también se ha visto que comes menos, ¿no? Claro. O la dieta keto, que la dieta keto dices, no, comer más grasa, más proteínas, menos hidratos, pero tú sabes lo que es entrar en cetosis. Tú sabes cuando se acaban los depósitos de glucógeno y tu cuerpo empieza a tirar de cuerpos cetónicos, que para eso el equivalente son 2 manzanas de azúcar en 48 horas. El azúcar que tienes que consumir, o sea, nada. Claro. ¿Sabes hacer eso? Si lo sabes hacer, puedes tener tus beneficios, pero el problema es que se hacen mal, ¿no? Claro, hablabas antes de estas dietas de los famosos y de la suplantación de identidad. ¿A ti te ha pasado? A ti te han suplantado la identidad y han cogido una foto tuya y han dicho, pues bueno, Boticaria García nos recomienda estas gotas milagrosas, etcétera. Es difícil luchar contra eso. Tú lo has denunciado, es complicado. ¿Estuviste también en el Parlamento Europeo también? Sí. Cuéntanos sobre este tema. A ver, la realidad es que no es que sea difícil luchar, es que es imposible contra eso, porque concretamente esa página, bueno, que a mí me ha pasado varias veces, con el mismo sistema, distintas páginas, pero son páginas que vienen de Rusia y entonces la Unión Europea no puede intervenir. Y yo fui a delitos telemáticos de la Guardia Civil y me dijeron, olvídate, o sea, esto no hay nada que hacer, tú puedes decir en tus redes, esto es mentira, pero al que le va a llegar
¿Cómo identificar? No vamos a cortar esa página web, no podemos hacerlo, ¿no? Aunque lo denuncies. Con lo cual esto es bastante deprimente. Y luego en el Parlamento Europeo yo pregunté, yo tuve la suerte de ir a unas sesiones que había sobre fake news y bulos y tal, en salud, y nos dijeron que realmente los nodos de donde viene la información sobre las fake news en salud, antivacunas o muchas historias, que en principio pueden parecer tontos, ¿no? Sí. Pues que vienen de los mismos núcleos, de los mismos nodos. Yo cuando fui, acaba de estallar la guerra de Ucrania, pues de los mismos bulos desde donde se estaban planteando, ¿no? Pues todas las fake news sobre la guerra de Ucrania. Entonces, yo les dije, ¿pero qué tiene que ver un bulo sobre alimentación que un bulo sobre la guerra de Ucrania? Y me explicaron que tiene todo que ver porque en el fondo hay muchos grupos organizados que lo que intentan es desestabilizar, y la ciencia sigue siendo un bastión, un pilar fundamental para muchas personas. La gente cree en la ciencia, pero si tú consigues hacer que no crean en la ciencia y los conviertes en la ciencia. Sí, al final son personas descreídas, como peleles, que al final están mucho más predispuestos a ir contra un régimen democrático, ¿no? Así me lo explicaron, que al final ellos lo que quieren es gente que diga antisistema, a mí me da igual todo, no me creo en la ciencia ni los políticos. Me están manipulando, me fumigan con los chemtrails, me meten chips con las vacunas, pero ahí se entra con los bulos de alimentación, porque los bulos de alimentación, comemos todos, y es mucho más fácil entrar por bulos de alimentación que entrar por los aviones que te fumigan, pero de uno vas llegando a otro. Pues qué importante tener buena información, lo que puede parecer así como anecdótico. Y hemos dicho dietas con semáforo rojo, con semáforo ámbar. Ahora vamos a las que sí, sí que recomiendas. Por ejemplo, el plato de Harvard, que no todo el mundo conoce. Cuéntanos, más que una dieta también, nos hablas que es el comer, o sea, comer de forma saludable. Porque, por ejemplo, ¿tú has hecho dieta alguna vez o no? ¿O te has dedicado a comer saludable? Yo dieta como tal no he hecho nunca. Claro. Lo que sí he hecho ha sido cambiar hábitos, pues de repente decir... yo qué sé, a mí me encantan los bollos de la panadería de mi pueblo. Pues yo antes iba a mi pueblo y entonces me compraba para almacenar, ¿sabes? Llegaba y compraba para que me duraran. Entonces ahora los que me como los disfruto, pero no están en mi rutina diaria desayunar rosquillas de mi pueblo. Porque, claro, al final tienes un extra ahí que te va llegando. O pues esas cervecitas de por la noche que dices, va, como rutina. Bueno, pues como rutina te estás metiendo ahí. Y que además una cerveza luego te lleva a otra, que es el problema, ¿no? Entonces hay hábitos en los que tú vas cayendo, la gente que come fuera también tiene mucho campo de mejora, porque fuera se suele comer mal, ¿no? Las elecciones que tomas en los restaurantes. Entonces no todo es hacer dieta, es lo que yo llamo en el libro intervención nutricional, ¿no? O sea, vamos a intervenir tu dieta y vamos a hacer unos cambios para que tú estés cómodo con eso, aunque te apetece mucho más comerte una pizza y un chocolate todas las noches, pero vamos a encontrar con que te sientes cómodo también para que te apetezca, porque si tu alimentación es un castigo, volverás a lo de antes. Y hablabas también de los griegos, ¿no? Que hablaban de dieta como estilo de vida, y un poco va por ahí, ¿no? O sea, no es solo lo que vas a comer, sino en conjunto, claro, esta intervención en el que el ejercicio físico es fundamental, y especialmente el ejercicio de fuerza, del que se habla muy poco. Porque mucha gente dice, no, yo es que hago los 10.000 pasos. Pues caminar está bien para no estar mal, pero no sirve para estar bien, ¿no? O sea, esto es muy importante, porque el ejercicio aeróbico no es andar rápido. El ejercicio aeróbico es correr, nadar, montar en bici, ¿no? Lo que te hace que tu corazón y tus pulmones empiecen a activarse y tú empieces a tener un flujo de oxígeno a lugares de tu cuerpo donde no llega con esa intensidad. Estás dando un chute, ¿no? de oxígeno. Eso es el aeróbico. Y luego tienes el de fuerza, que es el que siempre hemos dicho, las pesas, eso es para los culturistas. Y bueno, pues hacer sentadillas también es un ejercicio de fuerza, o levantarnos y sentarnos de una silla es estupendo, y realmente es algo que podemos hacer todos, pero a la gente hay que explicarle cómo, y explicarle que la ciencia es muy amable en sus conclusiones, porque no hace falta hacer una hora de HIIT todos los días para tener beneficios. Claro, con poco tiempo pues hay suficiente, os decías estos 10, 20 minutos. Y hablamos del plato de Harvard. A ver, ¿cómo es? Este plato de Harvard es la mitad, tiene que ser frutas y verduras, un cuarto de cereales integrales y un cuarto con proteína saludable. No sé. Eso es, sí.
Bueno, yo digo que la mitad de lo que comas, la mitad de tu plato, se parezca a la bandera de Portugal, con mucho verde, mucho rojo. Que creo que es interesante como metáfora reduccionista, porque al final la gente, yo lo que he visto es que la gente me manda mensajes y me dice, mira, Boti, le he echado más Portugal a mi plato. Bueno, pues ya te has acordado de echarle más verde y más rojo. Claro. Cuando estemos comprando, que nos acordemos, ¿no? Bandera Portugal. La lista de la compra, bandera de Portugal. Y luego ese cuarto que hablábamos antes de que fueran los cereales integrales, el arroz, la pasta, el pan, y la proteína saludable, que es la que viene de las aves, del pescado, del huevo, de las legumbres y de los frutos secos principalmente. Destacas también pues lo que es la dieta mediterránea, que en el libro pues ya se cuenta exactamente cómo es, y hay una dieta de unos nutricionistas suecos, sí, que dices que son muy prácticos, que le dices como la llave Allen, que ellos hacen lo de find your way, encuentra tu camino, y se resume en una frase, está bien para recordar, que es come más verde, no comas demasiado y sé activo. Tú has hecho una adaptación también sí, a partir de eso, añadiendo también algunas cosas, y has creado los 4 pilares de la dieta. Cuéntanos cuáles son esos 4 pilares. Claro, esos pilares que vienen de esa adaptación al modelo nuestro mediterráneo, porque los suecos hablan pues de pinchata come salmón, pero igual para nosotros no es tan práctico ni tan sostenible, y es más interesante que nosotros la proteína, además del pescado azul, que está muy bien, la consigamos a partir de las legumbres, que las tenemos aquí y que son nuestras, y que es una proteína que puede ser de calidad si la incluimos en la dieta de manera recurrente y adecuada. Entonces, los pilares son, ¿qué tienes que comer más? Pues come más legumbres, come más pescado azul, sí, come más fermentados, come más frutos secos y semillas, que las tenemos olvidadísimas y además son saciantes y tienen omega 3 de origen vegetal, y come más, o mejor dicho, añade más especias y hierbas aromáticas. ¿Por qué? Porque también las tenemos olvidadísimas y son muy nuestras, son muy mediterráneas también. Si yo le pongo a un alimento más pimienta o más orégano... Ya le ponemos menos sal después, ¿no? No hace falta... Son más sabrosos. Claro, más sabrosos. Y lo mismo con los dulces, ¿no? La canela, que puede ser un sustitutivo. Hay que enseñar estrategias para esto. Entonces, ese es un pilar. El otro pilar, me voy a entretener poco, porque es el de come menos. Come menos ultraprocesados, sal, azúcar, alcohol. Es más interesante el de cambia, que podemos cambiar. Cambia los cereales refinados por integrales, cambia las bebidas azucaradas por... claro, dices por agua. Agua es lo mejor, pero agua con gas también. O sea, hay mucho mito sobre el agua con gas, es malo para los huesos, ¿no? O sea, tú la puedes consumir con normalidad, una persona sana. Y cambia, y aquí viene el drama, la patata por hortalizas. Que no tengo yo nada en contra de la tortilla de patatas, ni con ni sin cebolla. Pero sí que esa tortilla de patatas, si de vez en cuando es de calabacín, también está bien. Y si no queremos sacrificar la tortilla de patatas, sí que le digo a la gente que esa costumbre nuestra de guarnición patatas fritas, guarnición patata asada, guarnición puré de patatas, hay que dar una vuelta. Porque realmente guarnición pimientos asados, guarnición menestra de verduras, guarnición guisantes, guarnición... cualquier vegetal, pero que también lo hay rico. Esas elecciones a veces, ¿no? También cuando vas a patatas fritas o ensalada, pues claro, ahí está la clave, ¿no? Claro, el tema es que si es patatas fritas o ensalada, dices, vaya tristeza porque te ponen 3 hojas de lechuga. Sí. Si el problema es ese, yo lo entiendo, o sea, a mí me pasa. Si tengo que elegir entre patatas fritas y 3 hojas de lechuga con 3 tiras de esas horribles de zanahoria de conserva, pues nadie quiere eso. Pero si haces unos pimientos asados que estén ricos, o si haces un brócoli que esté crujiente y que esté bueno, igual sí que hay alternativas que dices, esto no es un calabacín, o son unas tiras de berenjena o de calabacín, o sea, eso ya te apetece un poco más. Hacías esto, el come menos, nos decía sal, azúcares, carne roja, alimentos procesados, y también nos decías antes lo de no comer demasiado, lo de estar hasta eso es importante, ¿no? El cuarto pilar, sí. ¿Eso cómo es? ¿Estar hasta...? El cuarto pilar es saciarte en torno al 80%, ¿no? O sea, cuando tú comas digas, bueno, más o menos, o sea, lo decir, me cabe el postre, pero no voy a comer postre, ¿no? Algo así, porque... cuando ya quedas saturado, ya te has pasado. Entonces, esos 4 pilares, yo todo el tema de la salud lo englobo en el libro como el Partenón de la salud, que tenemos un frontón, y el frontón es la mente, que hemos hablado de los distintos tipos de hambre y de cómo las emociones afectan. De los 4 pilares de la dieta, que son el de come más esto, come menos de esto, cambia esto y
y no comas mucho, ¿no? Y la base, que es el ejercicio físico, que al final es lo que va a conseguir que, bueno, pues que tengamos todos nuestros sistemas estables, además de que sirva para perder grasa, que es para lo único que lo piensa la gente que sirve el ejercicio. Claro. El consejo este de no comas demasiado ya aparecía en el Quijote, y también Sí. lo citas, dice: come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Esto Cervantes, siglo XVII, ya anticipaba la microbiota, y también el hecho de, es importante también, decías, ¿no?, que el momento en el que comemos parece que tiene más importancia de lo que habíamos pensado, es decir, las horas del día. Las horas del día, ¿no? Cenar, o sea, es conveniente no pegarse una comilona para cenar. Ser un poco más frugal en la cena. O sea, hay muchas historias que se están investigando el ritmo circadiano, los cronotipos, o sea, cómo afecta el momento del día en el que comes. Lo que pasa es que no podemos hacer aseveraciones muy generalistas sobre esto. Sí que en general parece que comer menos, o sea, lo que se decía antes, ¿no? De desayuna como un príncipe, come como un rey, ¿no? Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo, pues puede que igual sí que tiene parte de evidencia científica, ¿no? Y que las últimas horas del día, si comemos, nos restringimos un poquito, va mejor. O a lo mejor ese cambio de que nos han dicho que la base de los alimentos eran los cereales, y entonces tenemos que comer un montón de cereales, cuando ahora sabemos que igual hay que comer algo más de proteínas. Proteínas no del chuletón todo el rato, o sea, el chuletón de vez en cuando, pero esas proteínas que te hablaba de las lentejas. Claro, proteína no solo el bistec hay. No, más garbanzo. Más garbanzo. Garbanzo y claro, huevo también recomiendas. Huevos también, que había como antes la idea de, bueno, huevos hay poco. ¿Cuántos huevos se pueden comer? Ahora la ciencia lo que nos dice es que podemos comer un huevo a la semana, un huevo al día sin ningún problema. Hombre, si tú al día me dices que me voy a comer un huevo frito con panceta y chorizos y chistorra y butifarra y todo esto que coméis por aquí, que en La Mancha es chorizo de la matanza y aquí tenéis butifarras, pues cada uno en su sitio sabe con qué pone el huevo frito. O sea, no solo el huevo, ¿no? Claro, pues lo que acompaña el huevo, si el huevo es un huevo duro, que te tomas incluso para desayunar, es estupendo. Un huevo duro para desayunar, tomamos nota. Bueno, se puede tomar un huevo duro para desayunar, es decir, el desayuno salado, unos huevos revueltos, siempre va a ser más interesante, sobre todo si tenemos problemas a la hora de controlar nuestro hambre Dragon Khan con la glucosa. En el libro, una de las cosas que más destacas también y que se relaciona con unos descubrimientos de no hace mucho tiempo es el hecho de los músculos, la importancia del músculo, y tú nos dices, tus músculos están tristes. A ver, el músculo, ¿por qué está de moda y por qué es the new black, según cuentas? ¿Qué hemos descubierto de los músculos? ¿Qué nos aportan? Pues hemos descubierto que el músculo realmente es capaz de generar unos compuestos que se llaman mioquinas y exerquinas, que yo englobo como superquinas, que son capaces de tener beneficios a nivel cardiovascular, a nivel de prevención de muchas enfermedades y específicamente en el cerebro. Y que esas superquinas que se generan en el músculo con ejercicios de fuerza son capaces de generar más neuronas, o sea, es decir, neurogénesis, de generar también más plasticidad neuronal. O sea, que esto es fantástico. Imagínate, todo esto dices que si lo vendieran en la farmacia y costara, habría cola, porque lo que pasa es que ¿cómo se consigue? Pues haciendo este ejercicio, y frente a alguien que nos diga no tengo tiempo, antes nos lo decías, ¿no? Y tú lo has colgado también en tu Instagram, con 15 minutos al día. Bueno, en el libro planteamos el tris-tras y el cucu-tras. O sea, el tris-tras son ejercicios para hacer en 10-15 minutos, ejercicios de fuerza, ejercicios pero que haces con tu propio cuerpo sin gastarte un duro, ¿no? Entonces, a mí, de las cosas que más ilusión me están haciendo es que la gente por la mañana me mande vídeos haciendo su tris-tras. Es decir, bueno, si tú la gente has sido capaz de explicarle que la ciencia te dice que con esto ya tienes beneficios, y también hay una frase que pongo una cita de los Corintios, de si el que siembra poco cosecha poco, vale, pero si siembras más cosechas mal, pero realmente haciendo poco ejercicio de fuerza, varias veces por semana, consigues beneficios. Y es suficiente, porque incluso también decías, a partir de un momento, también hacer mucho más ejercicio parece que no te aporta tampoco tantos beneficios. Bueno, vamos a ir ya terminando, pero hay la idea que la comida saludable es cara, pero en el libro también dices, bueno, sí puedes comprar pues el pescado fresco, todo fresco, fantástico, pero ¿cómo podemos llenar el carro de la compra con comida saludable y que no sea muy cara? Pues incluimos un decálogo, y además ese decálogo es un decálogo bueno para los tiempos que corren, en el que todo ha subido tanto de precio, y en el que hablo de qué alimentos son más interesantes. O sea, por ejemplo, pues la proteína de legumbres, que es la forma más barata, pero también puede ser de bote, los congelados, ultracongelados de hortalizas y verduras, que son
igualmente, o sea, mantienen significativamente las propiedades saludables, por ejemplo, y bueno, por distintas estrategias, más huevos que también son baratos, y alimentos incluso que los tenemos como mal vistos, pero que realmente no lo son tanto, ¿no? Y entonces yo creo que es bueno que a la hora de llegar al súper sepamos que comer bien no es muy caro, lo que pasa es que comer mal es extremadamente barato. Dedicas el libro, entre otros, a tus hijos. Sí. De quien dices, tienen por castigo a una madre que no compra magdalenas, pero que los quiere por encima de todo en la vida. ¿Cómo llevan eso de tener una nutricionista en casa? Porque cuando dicen, ¿esto por qué no me lo puedo comer? Les puedes dar una explicación buena, ¿no? Pues mira, la niña me ha salido repostera, se pasa el día viendo un programa que se llama Niquelao, de tartas, y esto es como en casa de herrero cuchara de palo. Pero es verdad que a ella le gusta hacerlas y le gusta regalarlas. Luego no es que le guste especialmente comérselas, ¿no? Pero es muy gracioso. Los niños lo llevan bien y de hecho los niños, te sorprendería que mis hijos, si van a un restaurante, no se van a pedir el menú infantil. Porque ellos, o sea, el menú infantil no existe, son los padres, que son los que se lo ponen. Entonces, si tú les das a elegir a mis hijos entre unas chuletillas y unos nuggets de pollo, prefieren las chuletillas. Claro. Porque no son tontos. Realmente porque les hemos enseñado a que... Hay que educar también, claro. Entonces creo que eso es interesante y hay que empezar desde niños, porque nuestro paladar se acostumbra a los alimentos muy palatables, muy sabrosos, y luego si les damos cosas menos sabrosas no las quieren, lógicamente. Maren García, ¿cuál es el secreto de la vida? Pues probablemente las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones humanas, las conexiones con las personas, que son las que te generan esa dopamina de la buena, ¿no? El motor son las personas para todo. Y incluso en el tema de sobrepeso y de obesidad, tienes que tener un núcleo duro de personas que te apoyen. Si tú quieres brillar en el trabajo, necesitas personas. Si tú quieres tener una buena vida personal, necesitas amigos, pareja, que tus hijos te quieran, aunque no les des magdalenas, ¿no? Yo creo que las personas y esa conexión que hay entre ellas es el motor de todo. Pues Maren García, muchas gracias por este rato. Hemos aprendido mucho y también en este libro, Tu cerebro tiene hambre, que seguro que está siendo ya un éxito, y sobre todo eso, que yo creo que hay esta idea de decir, bueno, voy a cambiar algunas cosas de mi vida. Esto lo estás notando, ¿no? Hay gente que te dice sí, algo. El impacto tanto en redes sociales a la hora de comer, que me mandan las cosas que se están comiendo, que digo, muy bien, muy rico tu plato, te ha quedado. Y sobre todo el ejercicio físico, que es más desconocido que la dieta, y merece la pena que todos hagamos un tris todos los días. Pues muchas gracias. A ti.